Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos entre manos un material verdaderamente fascinante y, bueno, para ser sinceros, absolutamente vital para cualquiera que esté inmerso en este sector. Totalmente. Estoy segura de que a muchos les va a cambiar la perspectiva. Eso espero, porque a menudo cuando la gente piensa en el análisis conductual aplicado, o ABA por sus siglas en inglés, la mente se va directamente a las técnicas clínicas. Claro, a la recolección exhaustiva de datos. Exacto, a los gráficos que suben y bajan, o a los programas de intervención, digamos, hiperestructurados. Pero, a ver, antes de llegar a las hojas de registro y a las tablets, el ABA se trata de manera fundamental de cómo tratamos a las personas. Y si conectamos esto con el panorama general, esa base humana es el cimiento sobre el cual se construye todo el éxito clínico. O sea, sin esa estructura de respeto y ética, cualquier técnica conductual pierde todo su propósito. Y hasta puede volverse dañina, ¿no? Desde luego, por muy basada en la evidencia que esté, puede hacer mucho daño. Y por eso la misión de nuestra inmersión profunda de hoy es explorar detalladamente el dominio F del esquema de contenido del examen para RBT en su tercera edición. Un dominio fundamental. Vital. Este dominio está completamente centrado en la conducta profesional y el alcance de la práctica. Nuestro objetivo con esta conversación es ayudar a los estudiantes, a los futuros profesionales y a quienes nos escuchan a comprender que la ética en ABA no es un adorno. No para nada. No vamos a hablar solo de lo que se hace en una sesión. Eso es, sino de cómo y por qué tomamos ciertas decisiones cuando nadie nos está mirando. Y fíjate, esto plantea una cuestión muy importante desde el principio. El código de ética que vamos a desgranar hoy no es simplemente un documento burocrático. Ni un conjunto de reglas para memorizar de cara a un examen. Exactamente. No son normas arbitrarias creadas para fastidiar. Es una red de seguridad. Actúa como una garantía inquebrantable de que el servicio que se proporciona sea siempre seguro. Que esté lleno de dignidad. Eso es, y que sea verdaderamente beneficioso para la población tan vulnerable con la que se trabaja. Vale, pues vamos a desglosar esto, empezando por el verdadero rol del técnico de comportamiento registrado, el RBT. ¿Y cuál es exactamente su alcance de práctica? Aquí entra un concepto clave. Sí, uno en el que nuestras fuentes hacen muchísimo hincapié, la competencia. La famosa competencia. Claro, porque en el mundo real, ¿qué significa exactamente que un RBT sea competente para realizar una tarea? Porque, bueno, suena a que simplemente tienes que ser bueno en tu trabajo. Pues es mucho más específico que eso. Significa que un RBT nunca es, bajo ninguna circunstancia, un profesional independiente. Nunca. Nunca. La competencia clínica en ABA no se asume, se demuestra y se autoriza. Un RBT solo puede ejecutar aquellas tareas para las cuales ha sido expresamente entrenado. Y entiendo que no termina en sentarse a ver una presentación de PowerPoint. No, ¿qué va? Debe haber sido observado realizando esa tarea de forma práctica, debe haber recibido feedback directo sobre su ejecución y, lo más importante, debe contar con la autorización explícita de su supervisor. Pero a ver, seamos realistas por un momento. Imagina a un RBT que lleva, no sé, 5 años trabajando. Vale, un veterano. Sí. Ha visto a su supervisor aplicar un protocolo complejo de control de esfínteres decenas de veces. Se sabe la teoría de memoria. De cabo a rabo. Eso. Y un día, está en la casa del cliente. El niño muestra señales de estar listo y el supervisor no está. ¿Por qué la ética es tan implacable aquí? Es una buena pregunta. O sea, ¿por qué no puede ese RBT, con toda su buena intención y experiencia observacional, simplemente iniciar el protocolo? Pues porque la observación pasiva no equivale a la competencia para diseñar o adaptar un tratamiento en tiempo real. Lo fascinante de esto es cómo la ética protege al cliente de las variables imprevistas. Claro, porque el análisis de la conducta es altamente individualizado. Exactamente. Si ese RBT inicia el protocolo por su cuenta y surge una variable médica o un efecto secundario en el comportamiento del niño que no sabe manejar, está poniendo en riesgo el bienestar del cliente. ¿Y asumiendo una responsabilidad legal y clínica que no le corresponde en absoluto? Totalmente. Leer sobre un tema o ver a alguien hacerlo no otorga competencia clínica. Pasa lo mismo con los procedimientos de manejo físico o contenciones. Ese es un tema delicado. Muy delicado. Si no has recibido un entrenamiento formal, específico para ese cliente y autorizado por tu supervisor, intervenir físicamente no solo es una violación ética, Es un peligro. es un peligro enorme. Entonces,
¿Qué significa todo esto en la práctica diaria? Porque esto me lleva directamente a la figura del supervisor, el BCBA. ¿El analista de conducta certificado? Sí, quien realmente diseña la estrategia que el técnico va a implementar. Porque la supervisión efectiva parece ser el motor que hace que todo este engranaje funcione de manera ética. Sin duda alguna. Y según nuestras fuentes, esta supervisión no es un simple trámite administrativo. Para nada. Una supervisión efectiva no consiste en que el BCBA aparezca el último viernes del mes, se tome un café y firme una hoja de horas para cumplir con el porcentaje requerido. No es rellenar papeleo. No. La anatomía de una verdadera supervisión es activa y constante. Requiere que el supervisor dé instrucciones clarísimas sobre los objetivos. Requiere modelado. O sea que el BCBA tiene que sentarse en el suelo con el niño. Sí, mancharse las manos, como se suele decir, y mostrarle al RBT cómo hacer los ensayos discretos, cómo entregar el refuerzo de manera natural o cómo reaccionar ante una crisis. Y luego el RBT tiene que demostrarlo. Así es, mediante ensayo y juegos de roles antes de aplicarlo con el cliente y luego con observación directa mientras el RBT trabaja. Y supongo que ese feedback del que hablábamos antes no puede ser un simple muy buen trabajo hoy. Claro que no. Tiene que ser una valoración técnica. ¿Qué se hizo bien? ¿Qué instigación se dio demasiado tarde? ¿Y cómo mejorar el tiempo de respuesta, por ejemplo? Vale, pero voy a ser de abogado del diablo otra vez. Sabemos que el sector está saturado. Muy saturado, sí. Hay agencias con listas de espera enormes y supervisores que están al límite de su capacidad. ¿Qué pasa en el mundo real si un RBT se da cuenta de que lleva 3 semanas sin ver a su supervisor? Es una situación complicada. Y la agencia le dice, sigue yendo a la casa del niño, lo estás haciendo genial, el mes que viene nos ponemos al día con la supervisión. El instinto del trabajador es no dejar al niño sin terapia. Y te entiendo. Ese es uno de los dilemas éticos más duros que enfrentan los técnicos. Pero a ver, la línea roja es infranqueable. 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 Trabajar sin supervisión activa elimina la red de seguridad del tratamiento. Si la supervisión desaparece o se convierte en un mero cruce de firmas, el RBT no está haciendo ABA éticamente. O sea que si esto ocurre, el servicio debe detenerse. Sí. El técnico tiene la obligación ineludible de notificar a la dirección de la agencia y si la situación no se resuelve inmediatamente, negarse a proveer el servicio. ¡Wow! Es que continuar trabajando en el vacío anula la validez de su credencial y expone al cliente a una mala praxis. Qué fuerte, pero tiene todo el sentido del mundo. Y fíjate, aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, porque pasamos al lado más humano del ABA y a cómo nos comunicamos profesionalmente. Es mi parte favorita del código. Volvemos al punto de partida. Los clientes no son casos, ni diagnósticos, ni, ya sabes, conductas problemáticas caminando. Son seres humanos. Seres humanos con derechos. Y los principios fundamentales exigen que nuestro trabajo beneficie sus vidas con compasión, dignidad y respeto. Me llamó mucho la atención en el material que esto se traduce en cosas tan básicas como hablar con el cliente. No sobre el cliente. Exacto. No hablar sobre el cliente en la misma habitación como si fuera un mueble. Lo fascinante aquí es cómo los grandes principios éticos aterrizan en el minuto a minuto de una sesión. La dignidad implica presumir siempre que el cliente tiene competencia para entenderte. Independientemente de sus retos de comunicación. Así es. Y esto se entrelaza con la integridad profesional, que exige una honestidad radical. Pues hablemos de esa honestidad radical. La recolección de datos es el pan de cada día de un RBT. Imagina que es viernes, las 6 de la tarde, el RBT está agotado, el niño está rotado. Un escenario muy común. Sí. Y el técnico se da cuenta de que olvidó registrar los datos de los últimos 20 minutos de sesión. ¿Cuál es el daño real de inventarse esos 5 o 6 ensayos para que la gráfica quede bonita y parezca que se completó el programa? El daño es absoluto. Corrompe todo el sistema. ¿Tanto así? Toda decisión clínica, desde cambiar un programa hasta dar de alta a un cliente, se basa en esos datos. Si falsificas un dato, el BCBA podría pensar que el niño ha dominado una habilidad que en realidad no tiene. O peor aún, podría mantener una intervención ineficaz durante meses. Exactamente. Si un programa no se ejecutó o se olvidó registrar, la integridad dicta que el error se admite, se documenta como datos no recolectados y se asume la responsabilidad. Ocultar errores es mala idea. Es una de las vías más rápidas para perder la credencial. Madre mía. Y esa integridad también se extiende a cómo nos comunicamos con el resto del equipo, ¿verdad?
Las fuentes detallan que las habilidades interpersonales no son solo tener buenos modales para llevarse bien en la oficina. No, son requisitos éticos profesionales. Es decir, puedes ser un técnico brillante, conocer cada principio de memoria, pero si actúas de forma poco cooperativa cuando recibes comentarios sobre tu desempeño, estás incurriendo en una violación ética. Totalmente. Tomemos un ejemplo cotidiano. Un BCBA observa una sesión y le señala al RBT que está instigando o dando ayudas al niño de forma demasiado invasiva. Y es muy humano ponerse a la defensiva, ¿no? Pensar, yo conozco a este niño mejor que tú. Claro, es el ego hablando. Pero la respuesta ética no es enfurruñarse ni justificarse agresivamente. ¿Cuál sería la respuesta profesional entonces? Escuchar activamente. Hacer preguntas aclaratorias sobre cómo desvanecer esa ayuda de forma correcta. Y ajustar la conducta clínica. Me fascina cómo el código ético no separa la excelencia técnica de la decencia humana. Y dentro de este trato humano, los textos destacan un concepto que me parece revelador, la humildad cultural. Un concepto precioso y muy necesario. Y las fuentes subrayan de forma muy clara que es diferente de la simple competencia cultural. Es una distinción profunda. La competencia cultural a veces sugiere que puedes leer un folleto, marcar una serie de casillas y decir, listo, ya entiendo cómo funciona esta cultura o esta familia. Como si fuera un manual de instrucciones. Exacto. La humildad cultural, en cambio, requiere aceptar la realidad innegable de que nunca lo sabremos todo sobre el trasfondo de los demás. Te quita el peso de tener que ser el experto absoluto en la vida de otra persona. Eso es. Y te coloca en una postura de curiosidad, respeto y aprendizaje continuo. Y esto tiene aplicaciones prácticas inmediatas. Las fuentes nos dan ejemplos de cómo esta humildad se refleja en el servicio. Cuéntame. Por ejemplo, es muy fácil caer en la trampa de asumir que todos los buenos padres disciplinan o educan exactamente de la misma manera en que nosotros fuimos creados. Un sesgo muy común. O asumir que el contacto visual directo es una señal de respeto cuando en algunas culturas es todo lo contrario. Totalmente. La humildad cultural nos obliga a notar esos juicios internos que todos tenemos, frenarlos, no actuar en base a ellos y preguntar genuinamente a la familia cuáles son sus dinámicas. Y sus prioridades. Exacto. Si conectamos esto con el éxito a largo plazo del tratamiento, ignorar el contexto cultural de una familia garantiza que la intervención fracase. O sea, si un RBT intenta usar un refuerzo social como elogios muy efusivos y ruidosos con un niño cuya familia valora la tranquilidad y la contención emocional, no solo no va a funcionar, sino que va a generar rechazo en la familia. Adaptar el servicio a la realidad de la familia no es una cortesía. es un requisito clínico y ético. Absolutamente. Todo esto de la privacidad y el respeto me hace pensar en otra zona donde las líneas se vuelven muy borrosas hoy en día. La confidencialidad en la era digital y las redes sociales. Ese es un terreno peligroso. El peso de la información que manejamos es inmenso. Y cuando hablamos de información confidencial, mucha gente piensa que solo se refiere al diagnóstico médico o al historial clínico de un cliente. Y no es así. La confidencialidad abarca cualquier dato que pueda identificar directa o indirectamente a la persona. Hablamos de nombres, por supuesto. Claro, nombres, pero también del nombre del colegio al que asiste, del barrio donde vive, de notas sobre conflictos familiares. Y indudablemente, de fotografías y vídeos. La regla de oro es que solo se debe recopilar y compartir la información estrictamente necesaria para el tratamiento, y solo con las personas directamente involucradas en el caso. Pero aquí quiero volver a poner sobre la mesa la realidad humana. Imagina a un RBT que lleva trabajando 8 meses con un niño no verbal. Un día, en medio de la sesión, el niño pronuncia su primera palabra, Clara. Un momento mágico. El instinto humano del técnico, que adora a ese niño, es sacar el móvil, grabar ese momento increíble y subirlo a sus historias de Instagram para celebrar la victoria. Mal, muy mal. Pero a ver, imagínate que le pone un emoji en la cara para taparlo. ¿Por qué es la ética tan implacable incluso con las buenas intenciones? Porque las buenas intenciones no protegen la privacidad a largo plazo. Lo que el profesional ve como una celebración, la ética lo ve como una vulneración flagrante del derecho a la intimidad del menor. Ya. Fíjate, tapar la cara con un emoji no elimina el entorno de la casa, la voz del niño o su ropa, que lo hacen identificable para su comunidad. Claro, los vecinos podrían reconocer el salón o el jardín. Exacto. Publicar cualquier cosa sobre un cliente en redes sociales personales es absolutamente inaceptable y es motivo de despido y pérdida de certificación
casi automática. Y supongo que el almacenamiento de esos datos también es clave. Fundamental. Los datos de los clientes nunca, bajo ninguna circunstancia, deben estar almacenados en el móvil personal de un RBT, a menos que se usen aplicaciones de la empresa con encriptación de grado médico. No hay margen para el descuido. Y fíjate, no se trata solo de proteger la privacidad del cliente, sino de cómo se presenta el propio profesional al mundo online. La tergiversación de credenciales es otro punto crítico que tocan las fuentes. Un problema muy real hoy en día. El material enfatiza que un RBT debe presentarse de manera transparente. No debe usar títulos como terapeuta, especialista en conducta o psicólogo en su perfil de LinkedIn o Instagram, a menos que, claro, posea legalmente esas licencias. O sea, nada de inflar el currículum. Nada. Y algo muy importante, no debe dar a entender que diseña planes de tratamiento para el autismo, porque, como dijimos al principio, eso está fuera de su alcance de práctica. La precisión en el lenguaje es vital para no engañar al consumidor. Un RBT implementa protocolos, no los diseña. Hay que mantener una línea muy clara entre la vida online personal y la actividad laboral. Asegurándose de que la imagen pública refleje exactamente la cualificación real. Ni más ni menos. Y hablando de mantener líneas claras, esto nos proporciona el puente perfecto a uno de los temas más peliagudos del dominio F. A ver si lo adivino. ¿Las relaciones múltiples? Has dado en el clavo. Las relaciones duales o múltiples y la política de regalos. ¿Qué pasa cuando el entorno profesional choca frontalmente con el personal? Pues que saltan chispas. Una relación múltiple ocurre cuando el profesional tiene un rol clínico con el cliente y simultáneamente asume otro rol distinto con esa misma familia. Es de las situaciones más complejas de gestionar. Sin duda. Los textos nos ofrecen escenarios sumamente comunes. Por ejemplo, que el RBT de un niño sea contratado también como la niñera de la familia para los sábados por la noche. O un escenario muy típico en pueblos o comunidades pequeñas. El RBT y la familia asisten a la misma iglesia, participan en los mismos eventos comunitarios y se ven en un contexto puramente social todas las semanas. O en el mismo equipo de fútbol, claro. Pero a ver, si los padres confían plenamente en el RBT, porque ven lo bien que trata a su hijo, ¿no tendría sentido que prefieran contratarle como niñera antes que a un desconocido? Desde el punto de vista de los padres, tiene todo el sentido. ¿Y por qué representa un riesgo tan grande entonces? Porque destruye por completo la objetividad clínica. Imagina que el RBT está haciendo de niñera el sábado de forma relajada, dejando al niño ver la televisión durante 3 horas seguidas. Vale. El lunes llega con su sombrero de RBT y tiene que aplicar un programa estricto de tolerancia a la frustración apagando esa misma televisión. Claro. Esto genera una confusión tremenda en el niño. ¿Eres mi amigo permisivo del fin de semana o la persona que me exige trabajar hoy? Tiene toda la lógica del mundo. Además, desde la perspectiva del profesional, se pierde la imparcialidad. Es muy humano que un técnico empiece a alterar la forma en que toma los datos o evite implementar un procedimiento difícil simplemente porque no quiere incomodar a los padres. Padres que ahora son también sus amigos o sus empleadores de fin de semana. Exacto. Se pierde el rigor. Por eso la directriz ética es evitar estas relaciones siempre que sea posible. O sea, si una familia te dice, oye, ¿podrías hacernos de canguro este viernes? La respuesta no puede ser un claro, me vendría genial el dinero extra. La acción correcta es declinar profesionalmente y notificar al supervisor para proteger la integridad del caso. Siempre notificar al supervisor, sí. Y muy ligado a esto de las relaciones personales, encontramos la dinámica de los regalos. Llegan las Navidades o el niño hace un avance enorme y es natural que las familias sientan una gratitud inmensa. Quieren demostrarlo. Claro. Y quieren regalarle, por ejemplo, un reloj o una tarjeta de regalo de 100 euros al RBT. Y aceptar esos obsequios plantea un reto ético enorme sobre la equidad y las expectativas. ¿En qué sentido? Un regalo costoso puede generar, aunque sea de forma inconsciente, una presión implícita. Hemos hecho un buen regalo, ahora esperamos que hagas favores especiales, que te quedes más tiempo o que seas más flexible con nosotros. Es verdad. Se crea una deuda no escrita. Y también crea un trato injusto en comparación con otras familias de bajos recursos que no pueden permitirse hacer regalos. El material nos advierte que la política suele ser muy estricta, aunque con ciertos matices de sentido común. Los pequeños obsequios simbólicos sin apenas valor económico. Como un dibujo hecho por el niño. O unas galletas horneadas en casa.
Esos suelen ser aceptables según las normas de la mayoría de agencias, porque rechazarlos podría ser culturalmente ofensivo. Exacto, hay que tener tacto. Sin embargo, los regalos costosos, el dinero en efectivo o las joyas están terminantemente prohibidos. El reto aquí es cómo decirle que no a una familia sin herir sus sentimientos. Es una habilidad que requiere empatía. Los textos sugieren apoyarse siempre en el código para despersonalizar el rechazo. ¿Cómo lo dirías tú en la práctica? Pues un RBT podría decir algo como: agradezco muchísimo este detalle y que hayan pensado en mí. De verdad valoro enormemente el gesto, pero nuestro código de ética profesional y las normas de la agencia nos prohíben estrictamente aceptar regalos de este valor. Para mí, el mayor regalo es ver los avances que estamos logrando juntos. ¡Qué buena respuesta! Es clara, valida el sentimiento de la familia, pero establece un límite innegociable sin dejar lugar a interpretaciones. Es una herramienta de comunicación fantástica para salir de un momento incómodo. Desde luego. Bueno, todo esto que hemos hablado hoy nos lleva a una pregunta crucial para los que nos escuchan y están en el terreno. A lo largo de esta conversación hemos tocado varios puntos donde las cosas pueden torcerse. Y se tuercen, créeme. Si tuviéramos que destilar todo este material para alguien que sale a trabajar mañana, ¿cuáles son las banderas rojas definitivas? ¿En qué momentos el RBT debe detenerse, aislarse de la situación y contactar inmediatamente a su supervisor? A ver, hay momentos donde no hay espacio para la duda y el silencio no es una opción. Dispara. Si alguna vez, ya sea la dirección de una escuela, un compañero o un padre, te pide que falsifiques un dato o hagas algo que viole el código de ética, debes contactar al BCBA de inmediato. Primera bandera roja clarísima. Lo mismo aplica si te encuentras ante una situación como una crisis de agresividad severa, para la cual no tienes el entrenamiento adecuado. Intervenir sin competencia es un riesgo inasumible. Y supongo que la falta de respaldo también entra ahí, ¿no? Indudablemente. Si cesa la supervisión activa y te encuentras trabajando en el vacío semana tras semana, O si descubres de repente que tu nuevo cliente resulta ser el sobrino de tu mejor amigo. creando una relación dual inevitable. En ese caso, el supervisor debe saberlo al instante para reasignar el caso o establecer un plan de mitigación. Y supongo que con la privacidad igual. Por supuesto, ante la más mínima duda sobre con quién es legal o ético compartir información confidencial de un cliente, la única vía segura es pausar y consultar antes de hablar. Vale, pues si observamos el panorama completo de lo que hemos diseccionado hoy, creo que el mensaje central es que la técnica sin supervisión no sirve de nada, y la supervisión sin humanidad está completamente vacía. Una síntesis perfecta. En esencia, para quienes están estudiando y para toda la audiencia, todo se reduce a unos pilares inamovibles. Vamos con las 5 reglas éticas más importantes. Adelante. Regla número 1, queda clarísimo que nunca se debe trabajar como un practicante independiente. Dependemos de esa supervisión continua y activa de un BCBA. Innegociable. Regla número 2. Solo debemos proveer servicios cuando hemos demostrado competencia real, no solo teórica, mediante ese ciclo de entrenamiento, observación y feedback. Totalmente de acuerdo. Regla número 3, a la que yo le sumaría la protección obsesiva de la confidencialidad del cliente, manteniendo esa frontera blindada en las redes sociales y en cualquier espacio público. Regla número 4. Exige también la proactividad para evitar relaciones duales, manteniendo límites profesionales meridianamente claros, lo que incluye saber decir no a roles contradictorios y a regalos que comprometan la objetividad. Y la regla número 5. Por encima de todo, el pilar que sostiene a los demás es priorizar el beneficio del cliente, actuando con una integridad intachable y asegurando que la compasión y el respeto humano dirijan cada decisión. Es un recordatorio poderoso de que el rigor clínico y la empatía no están reñidos. De hecho, en el análisis conductual aplicado, uno no puede existir sin el otro. Así es. Nuestro trabajo tiene un impacto profundo, muy real y duradero en la vida de personas y familias enteras. Totalmente. Y a ver, me gustaría dejar en el aire una última reflexión sobre esto, yendo un paso más allá de la clínica. Te escuchamos. Hemos visto cómo ejercer constantemente la humildad cultural y establecer límites profesionales estrictos son mecanismos vitales para proteger la integridad y la dignidad en nuestro trabajo diario. Pero si nos detenemos a pensarlo, Sí. ¿cómo podría la aplicación intencional de estos mismos principios transformar la forma en que nos relacionamos con los demás fuera de nuestro horario laboral? Ostras, qué buena pregunta. ¿Qué pasaría en nuestras interacciones personales, en nuestras familias o comunidades, si adoptáramos esa misma
curiosidad libre de juicios y ese respeto escrupuloso por la experiencia y los límites del otro. Pues que seguramente viviríamos en un mundo mucho más empático. Es una pregunta que realmente merece la pena llevarse a casa y meditar con calma. Muchísimas gracias por tu análisis de hoy y por desenredar toda esta complejidad ética con tanta claridad. Gracias a ti, ha sido un placer. Y a toda nuestra audiencia, gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Mantengan esa curiosidad activa y no olviden nunca el valor humano que da sentido a todo lo que hacemos. Hasta el próximo análisis.